En esta clase hablaremos de la gramática. La compañera Luz Martínez y quien les habla, Costadoni Fátima. La gramática es una de las muchas disciplinas que conforman las ciencias del lenguaje. Como objeto de estudio, es el sistema formado por los principios y leyes de una lengua. Esos mismos principios y leyes forman el entramado básico gracias al cual los hablantes pueden producir sus propios enunciados. De una manera que no sea caótica, para que puedan ser comprendidos por otras personas. Existen varios modos distintos de enfocar la gramática de una lengua, de modo que no hay una sola gramática. Encontraremos diferentes clases de gramáticas, como ser la gramática descriptiva y la normativa. La descriptiva, en este caso, es quien se preocupa por categorizar y mostrar las características del sistema lingüístico. Y la normativa se preocupa por el uso correcto del lenguaje, según las reglas que describe la gramática descriptiva. La gramática teórica, en este caso, propone explicaciones de los elementos que componen un sistema lingüístico, según una determinada teoría del lenguaje. Aquí vemos un ejemplo claro de ello. Otro tipo de estudios gramaticales son las gramáticas históricas y las gramáticas comparadas. La gramática histórica estudia los cambios que se produjeron en el significado de las palabras, en su formación y en la formación de la oración de una lengua a través del tiempo. Por otra parte, hablando de las gramáticas comparadas, podemos decir que a su vez establecen los contrastes y semejanzas entre dos o más lenguas con respecto a las formas gramaticales, el significado de las palabras y las pronunciaciones. No solo hay distintos tipos de gramática, sino que se pueden estudiar gramaticalmente distintos aspectos del lenguaje, como son los sonidos, funciones de las palabras, el género y el número. A continuación hablaremos de eso. La palabra es la unidad mayor de la morfología y la menor de la sintaxis. Es una unidad de la lengua que tiene significado y que puede aislarse mediante pausas de la lengua hablada y por espacios en blanco en las escrituras. Por ejemplo, la forma, el significado y la función. Seguimos con el nivel pragmático. Es el que sostiene el uso de la lengua que abarca más de una función, el significado, la forma de las palabras y el modo como se combinan. Incluye además intenciones y acciones recíprocas de lo que se usan el lenguaje. Por ejemplo, si me dijo, ya vamos a hablar, ¿se trata de una promesa o de una amenaza? El nivel fonético o fonológico. Su objetivo es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla. Se refiere a aquel aspecto de los sonidos que podemos encontrar en la letra del alfabeto de nuestra lengua, o inclusive en los acentos, por ejemplo, en el ritmo de cada verso. En este, y como en todos los estudios de la lengua, es muy importante distinguir y definir algunos términos: la fonética, el fonema y la fonología. El aparato fonador es el encargado de la emisión de la voz. Es el encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Lo componen tres grupos de órganos diferenciados: órganos de respiración, órganos de fonación y órganos de articulación. El nivel semántico es la parte de la gramática que se ocupa de los significados y alcance de las distintas clases de palabras. Por ejemplo, que algunos adjetivos sirven para describir los objetos, por ejemplo, plato verde, y que otros sirven para indicar la clase de objeto, por ejemplo, plato playa. El nivel morfológico es el que estudia la forma de las palabras a partir del análisis de sus constituyentes, con significado léxico o gramatical. Se encarga de cómo las palabras se contribuyen a partir de unidades de significado más pequeñas que la palabra.
Por ejemplo, rápidamente es igual a rápidamente. El nivel sintáctico se ocupa de las combinaciones de palabras de una lengua para formar oraciones. Para construir una oración es necesario respetar una serie de normas. Toda oración debe estar referida a un sustantivo. Toda oración debe disponer de un verbo. El verbo y el sujeto deben concentrar en números y personas. El sujeto puede ir acompañado de otros sustantivos. La distinción entre morfología y sintaxis es que la morfología explica la estructura interna de las palabras y el proceso de formación de palabras, mientras que la sintaxis describe cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, oraciones y frases. A continuación, le mostraremos algunas actividades acerca del tema para desarrollar. Muchas gracias por su atención.